Estoy viendo las redes sociales y veo que se habla muchísimo de psiquiatría, de mi especialidad, pero veo que se habla muy poco de una parte, de una subespecialidad que es la llamada psiquiatría forense, cuando resulta que es una de las más importantes hoy, de las más importantes subespecialidades de la psiquiatría general. ¿Qué es la psiquiatría forense? Pues una parte de la psiquiatría que se ocupa de informar a los tribunales de justicia de todos aquellos aspectos que resultan interesantes para que ellos, los tribunales, puedan hacer correctamente su trabajo, es decir, dictar sus sentencias y resoluciones y, en definitiva, administrar la justicia como es de la forma más adecuada. ¿Qué hace un psiquiatra forense? Lo que hace un psiquiatra forense es informar. ¿Y en qué informa un psiquiatra? Pues en aquello de lo que él es conocedor de psiquiatría. Entonces, en muchos casos será en el ámbito penal cuando un juez nos pida si una persona tiene o no tiene conocimiento de lo que estaba realizando y si era libre o no lo era para realizar la acción. En otras ocasiones será el ámbito civil, donde desde una separación matrimonial contenciosa hasta un testamento que se considera nulo, pueden recabar informes periciales, informes médicos psiquiátricos, para explicar si la persona, cuando realizó un negocio jurídico, tenía la competencia mental suficiente. En otros casos serán de ámbito laboral. No es nada infrecuente que se soliciten informes periciales para considerar si una persona tiene una incapacidad permanente, ya sea total, ya sea absoluta, un grado, una gran invalidez, o para considerar si tiene una discapacidad. Y por último, tenemos también que la psiquiatría forense se ocupa de lo que llamamos el ámbito contencioso administrativo, es decir, aquellas situaciones, problemas que se plantean entre el ciudadano y la administración. Por ejemplo, la exigencia de responsabilidad por una mala praxis en un hospital público o, por ejemplo, la exigencia de una omisión de un deber de socorro que no se ha producido y que además de un ilícito penal ha podido dar lugar a una responsabilidad administrativa. En fin, la aptitud para la entrada en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o en las Fuerzas Armadas, todo esto en muchas ocasiones es sometido a la consideración de un informe pericial psiquiátrico en esta jurisdicción. Yo les diría que es una parte de la psiquiatría desconocida, pero muy importante, cada vez más importante, en la que tienen que conocer muy bien a qué perito, a qué psiquiatra, a qué especialista ustedes encargan su informe y tener muy claro que los informes periciales son costosos de rehacer, son delicados, tienen que ser prudentes, pero al mismo tiempo tienen que defender la tesis que el letrado pretende que sea defendida. Existen informes, como ven, de varios tipos y también existe una diferencia que el Tribunal Supremo cuestiona radicalmente. Los informes públicos, es decir, aquellos que emite un médico forense o emite un Instituto Nacional de la Seguridad Social o un hospital público, de los informes de parte, que se llaman, o privados. Esto en los tribunales hasta no hace mucho era considerado casi un demérito. Un informe privado, como es costeado por la parte, pues se supone que beneficiará a la parte. El Tribunal Supremo en dos sentencias lo ha dejado clarísimo, que lo que debe de constar con claridad es la competencia profesional. Deben de hacer valer el informe que sea más experto, el que recoja con mayor profundidad los datos que se están dilucidando y, en definitiva, deben de los tribunales aceptar no el informe según lo emita un funcionario o lo emita un médico privado, sino según la valía de ese informe. En general, yo les diría que muchos gabinetes jurídicos ya cuentan con equipos de psiquiatras en su plantilla para hacer determinados informes y trabajos periciales. Yo les diría que cuando ustedes elijan o tengan que verse forzados a elegir un informe psiquiátrico forense, se dejen de llevar no solo por lo que ustedes vean en Internet. A veces los currículums se hinchan muchísimo, a veces vemos personas que son catedráticos, profesores, doctores, que tienen una amplísima aparente capacidad de conocimiento, pero que no tienen una experiencia pericial importante. No es lo mismo saber psiquiatría que saberla contar ante un tribunal de justicia siendo sometido a las preguntas que hagan las partes, el abogado defensor, la acusación, el fiscal y el propio magistrado o magistrados.
Por lo tanto, cuando elijan un informe pericial, quien les vaya a hacer un informe pericial, asegúrense de que es una persona honesta, que es una persona acreditada y, por supuesto, que es una persona que tiene experiencia en el foro, es decir, ante los tribunales. De nada sirve el saber más intenso de un médico si cuando llega ante la sala de vistas, ante un tribunal, se bloquea, no explica con claridad los conceptos, no sabe responder a las preguntas que se le hagan y por tanto va a tener muy poca importancia su informe ante el tribunal. Cuenten que la psiquiatría forense es una especialidad muy importante. No se dejen ustedes, insisto, llevar a la primera de cambio por informaciones tendenciosas y piensen que los informes periciales puede ser un elemento tan decisivo que sea el que haga ganar o perder un procedimiento judicial en según qué materias y en según qué tipos de jurisdicciones. Nada más, muchas gracias.